¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este mini máster internacional de litigación estratégica e imputación en el juicio oral en perspectiva de los derechos humanos y tratados internacionales. Primeramente, quiero saludar a las autoridades de la California Silicon Valley School of the Law, Dr. Víctor Mayber, decano canciller, así como también al Dr. Eduardo Lutgar, decano principal. En esta ocasión les voy a compartir el interesante tema de revisiones policíacas como acto de investigación previo a la detención en flagrancia, que será impartido por su servidora y amiga maestra en Derecho, Esperanza Soto Alonso. Es importante señalar que las revisiones policíacas, que en esta clase serán llamadas como controles preventivos provisionales, son realizadas única y exclusivamente por la policía primer respondiente. Pero, ¿qué es la policía primer respondiente? La Comisión Nacional de Seguridad, al emitir el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, con la finalidad de homologar la actuación de las policías en la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, creó este concepto siendo el siguiente. Primer respondiente es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la intervención y a quien le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios y realizar la detención en caso de flagrancia. Entonces, una vez comprendido qué es el primer respondiente, podemos entender que son las autoridades con funciones de seguridad pública, es decir, policía, capacitadas con la función de realizar el control preventivo provisional, es decir, las revisiones policíacas. Así pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al crear la línea jurisprudencial en la que estudió las revisiones policíacas como acto de investigación previo a la detención en flagrancia, creó el concepto de control preventivo provisional y señaló que son las actuaciones de investigación y prevención del delito, el cual es legítimo desde el punto de vista constitucional cuando se realiza en cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal, siempre que se efectúe atendiendo al estándar de excepcionalidad y la concurrencia de una sospecha razonable caso por caso. Bueno, entonces, amigos, al momento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve y señala el concepto de control preventivo provisional, fue malinterpretado por la ciudadanía en el sentido de que se creyó que las revisiones policíacas que fueran realizadas a través del control preventivo provisional iban a ser realizadas de manera arbitraria. Esto es así debido a que dicho concepto no señalaba que se requiriera una orden del juez. Por lo tanto, sin ninguna orden del juez, el policía podía aproximarse a un particular y realizarle un control preventivo provisional. Pero es importante señalar que en el mismo concepto señala que debe de concurrir una sospecha razonable, acreditable caso por caso, así como también un estándar de excepcionalidad. En ese sentido, me he permitido ampliar un poco el concepto que nos ha dado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 1596-2014 para señalar lo siguiente. El control preventivo provisional son actuaciones legítimas de investigación y prevención del delito que realiza únicamente el primer respondiente atendiendo una sospecha razonable que en determinado momento pudieran incidir en la libertad personal o propiedad del individuo realizadas en cumplimiento del artículo 21 constitucional con la finalidad de prevención e investigación de una conducta delictiva o las acciones necesarias para la salvaguarda de la integridad de los agentes policíacos que se encuentren aplicándolo. En ese sentido, la primera variable que vamos a estudiar dentro de este concepto de control preventivo provisional, que en otras palabras son las revisiones policíacas, es el de sospecha razonable. Pero, ¿qué es sospecha razonable? Muy bien.
La sospecha razonable es cuando el elemento aprensor objetivamente aprecia que determinado individuo o individuos están cometiendo un delito y se pretende ocultar su realización. Las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable son las relativas a los objetos del ilícito, los sujetos, los lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la policía. En ese sentido, podemos estudiar ahora algunos factores que conducen a la sospecha razonable. En primer término, la hora del día. Bueno, es así como a través de su obra La incorporación de la sospecha razonable en el nuevo sistema de justicia penal mexicano, el maestro Óscar Uribe Benítez nos señala estos factores que vamos a desarrollar a continuación. ¿Y cómo se da o cómo se lleva a cabo el que un policía primer respondiente tenga a la vista estos factores? Bueno, esto puede ser mediante una denuncia informal, ya puede ser anónima, o mediante el acercamiento de alguna persona que pueda ser víctima o testigo de algún hecho considerado como delito, ya sea también a través de una investigación realizada por la policía para comprobar la identidad de alguna persona, o así como también a través de los patrullajes que pueden realizar a manera de prevención de delito. Es así como vamos a ver que el primer factor que conduce a la sospecha razonable puede ser la hora del día, ya que se entiende que es más fácil considerar una sospecha razonable de una persona, un particular, que se encuentra a avanzadas horas de la noche o de la madrugada, deambulando sin, al parecer, sentido, rumbo o algún punto en realidad de interés hacia algún lugar. En ese caso, si la policía primer respondiente localiza que en alguna plaza de alguna colonia o fraccionamiento se encuentra una persona que está pues sin ningún motivo aparente, se puede acercar, se aproxima de manera pacífica, se puede identificar como policía, ya sea del municipio, del estado o de la corporación a la que pertenezca, y preguntarle cuál es el motivo por el que se encuentra a altas horas de la madrugada o de la noche en determinado lugar, ello con el fin de prevenir la comisión de algún tipo de delito. Igualmente puede ser la vestimenta. Esto es muy importante, realizar la precisión de que por sí sola la vestimenta no es un factor que pueda desencadenar una detención a través de un control preventivo provisional. Ello es porque la dignidad de una persona debe de ser superior a cualquier tipo de estereotipo que nosotros tengamos de una persona que puede cometer un delito. Aquí en México conocemos lo que es la vestimenta tipo cholo, que se caracteriza por traer pantalones abultados, un poco de talle bajo, o por traer playeras sin mangas, o vestir con tatuajes o con cachuchas, con cadenas, y muchas de las veces creamos un estereotipo de que esas personas se dedican a delinquir, ¿sí? Pero lo que se maneja aquí como sospecha razonable en una vestimenta va más allá de lo que una persona puede elegir como su vestimenta habitual. Esto debido a que tal vez en su colonia o en su grupo de amigos se vistan de tal o cual manera. Pero si, por ejemplo, nosotros, o la policía más bien, detecta que un día de inusitado calor, donde superamos los 40 o 50 grados en la región norte de México, vemos que a un centro comercial o alguna tienda entra una persona con una ropa demasiado abultada, ¿sí? Se puede tal vez sospechar razonablemente que esa vestimenta no viene acorde con el clima que se está en ese momento sintiendo, y que probablemente esa vestimenta le pueda servir de ayuda para poder cometer algún hecho ilícito a través del robo de mercancía en determinado lugar. Así también podemos ver otro ejemplo al momento de que los crímenes en el área, vamos a suponer, nosotros
o bueno, más bien en todas las ciudades hay ciertos sectores en los que se consideran de alta peligrosidad y que consideramos que a partir de tal calle o tal colonia es peligroso a determinada hora deambular, ya sea circular a pie o en coche, ¿sí? Entonces, si nosotros circulamos por esa calle o por esa colonia, muy probablemente seamos víctimas de algún delito. Si la policía primer respondiente en ese momento se aproxima o está haciendo labores de prevención en esa determinada colonia e igualmente advierte que hay ciertas personas o grupos de personas que se reúnen en alguna calle y que son señaladas como los que detienen a los automovilistas o a los peatones para despojarlos de sus pertenencias, eso también es un factor que conduce a la sospecha razonable. Otro de los factores que conducen a la sospecha razonable es conocer la historia del criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, si bien es cierto, esto hay que tomarlo con mucha precaución porque se puede llegar a pensar que vulnera sus derechos humanos al tenerlo ya etiquetado como una persona con antecedentes penales. Pues es importante señalar que si una persona que ya ha sido procesado o sentenciado en múltiples ocasiones, por decir algo, por ser quien roba las autopartes de determinada calle y vuelve a deambular por esa calle sin, digamos, rumbo fijo y que se encuentra tal vez observando que no haya nadie para acercarse a cierto automóvil, se puede sospechar razonablemente que puede incidir de nueva cuenta en esa comisión del delito. Así también, es que brincamos una que es lugar. Así también el lugar puede ser un indicio de sospecha razonable en este sentido. Si nosotros estamos en el estacionamiento de nuestro trabajo y tal vez no nos acordamos en qué lugar estacionamos nuestro vehículo, podemos tal vez darnos varias vueltas por el estacionamiento hasta localizar en qué lugar lo estacionamos, ¿sí? Igualmente, si estamos en un centro comercial y dejamos vamos a suponer, el estacionamiento de pues cualquier tienda de conveniencia estacionado nuestro carro, también es probable que olvidemos dónde se encuentra nuestro vehículo. Si la policía se percata de que hay una persona que está realizando diversos rondines a través de las filas del estacionamiento, obviamente no es igual valga la expresión, de sospechoso a otra persona que en un estacionamiento, vamos a suponer, de una empresa maquiladora, se encuentra rondando dentro de ese estacionamiento cuando no es ni horario de entrada ni de salida. Me explico. Cuando el policía se percata de que en ese estacionamiento no hay motivo para que una persona esté dando esas rondines o esas caminatas alrededor del estacionamiento, puede razonablemente sospechar que esa persona puede o no puede cometer un hecho considerado como delito. En ese caso, al concurrir otros factores, puede aproximarse a esa persona para poder investigar cuál es el motivo por el que se encuentre ahí, ¿sí? Otro de los factores que también son considerados como sospecha razonable es el nerviosismo. Por sí solo, hay que hacer la aclaración, ninguno de esos factores son suficientes para poder realizar una detención en flagrancia. Ninguno de ellos. Siempre deben de concurrir con algún otro variable más que más adelante vamos a ver, ¿sí? El nerviosismo por sí solo tampoco puede ser un factor, pero sí es importante el hecho de que si una persona sin motivo aparente al momento de la presencia policíaca se encuentre de más nervioso. Obviamente esto es comprensible debido a que los elementos policíacos siempre se encuentran armados o su vestimenta pues sí impone cierta distancia entre los ciudadanos,
pero eso no tiene que ser motivo para un evidente actos de nerviosismo, que está muy de la mano a la huida no provocada sobre la mirada del policía. ¿Esto qué significa? Que si el policía al momento de estar haciendo sus rondines de prevención o vigilancia en determinado sector se percata de que aún sin estar siendo digamos observados o vigilados o perseguidos emprenden la huida, algo les puede resultar de sospecha razonable para que puedan aproximarse y preguntar por qué huyen o por qué corren, si pues ellos no habían hecho ningún acto de aproximación antes de. Eso también es muy o tiene mucho que ver con alejarse de los agentes policíacos por las mismas razones, ¿sí? O sea, si nosotros vamos circulando con nuestro vehículo y vemos que más adelante está una patrulla o un puesto de revisión, y si automáticamente buscamos alguna salida alterna para evitar ese puesto y ser objeto de alguna aproximación o alguna pregunta por parte de la policía, y si el policía se percata de que notoriamente está evitando ese puesto de control, puede originar esa sospecha razonable en la policía para que pueda llevar a cabo esa detención momentánea y obviamente investigar de qué se trata esta huida. También maneja el maestro Oscar Uribe el factor de prófugos buscados. Hay que hacer mucho el señalamiento de que estos factores, y sobre todo por ejemplo de prófugos buscados, tiene que ser estudiado con mucho tacto, debido a que puede pensarse que puede vulnerar algunos derechos humanos y sobre todo el principio de presunción de inocencia. Ello debido a que si aún está siendo buscado, pues no ha sido enjuiciado y por lo tanto pues aún lo privilegia ese principio de presunción de inocencia. Pero en algunas ocasiones nosotros nos hemos dado cuenta de que hay en ciertos casos, sobre todo de gran relevancia, donde las personas que quieren ser localizadas son incluso puestas en pósters o en los medios de comunicación a través del periódico, de la televisión, de las redes sociales, precisamente dando incluso hasta una recompensa para su localización. Entonces, en este caso, el policía primer respondiente, cuando advierte que la persona que va deambulando en cierta calle o en cierto lugar concuerda con las características que ha visto previamente en ese póster de, valga la redundancia, de prófugos buscados, puede acercarse para poder comprobar esa identidad y que efectivamente sea o no sea la persona que se está buscando en ese caso. Las detenciones en materia de seguridad nacional. Esto se trata de que igualmente privilegiando la observancia de los derechos humanos, no únicamente porque una persona luzca como un extranjero, quiere decir que está ilegalmente en nuestro país, ¿sí? O si por sus características de vestimenta se presenta como, por dar un ejemplo, ¿no?, una persona de religión musulmana que viste túnica o turbante o trae barba, no por ese simple hecho nosotros lo debemos de catalogar ya como una persona peligrosa, ¿no? Pero sí es importante señalar que el policía o el primer respondiente al momento de acercarse o de tener a la vista una persona con determinadas características, siempre debe de hacer la investigación necesaria para descartar cualquier tipo de peligro, ¿sí? o de peligrosidad en cierta persona que pueda resultar extranjera y que pueda estar ilegalmente en el país.